Parte 2. Refinando suposiciones en la página de energía. En la primera parte de esta serie de videos, hicimos un análisis de prefactibilidad de un parque eólico de 80 megavatios en Newfoundland. Utilizamos el analizador de energía virtual para generar rápidamente valores predeterminados razonables para los datos del proyecto. Ahora queremos retomar esos datos, particularmente en la página de energía. En la página de energía, anteriormente utilizamos un análisis de nivel 1 y asumimos un factor de planta del 40%. ¿Fue una buena suposición? Averigüémoslo haciendo un análisis de nivel 2, donde calcularemos el factor de planta en función de los datos ingresados para la velocidad media anual del viento. La base de datos climáticos de RedScreen proporciona una estimación de la velocidad media anual del viento de 6.5 metros por segundo. Esto se basó en mediciones realizadas a 10 metros sobre el suelo en una ubicación cercana a St. Lawrence. Como hemos mencionado anteriormente, esto puede no ser lo suficientemente preciso para estimar la producción de este parque eólico. Hay varias razones para esto. En primer lugar, la producción de energía de una turbina eólica está relacionada con el cubo de la velocidad del viento, por lo que cualquier pequeño error en la medición de la velocidad se traduce en un error porcentual mucho mayor en la producción de electricidad del parque eólico. En segundo lugar, podría haber edificios u otros obstáculos cerca de la estación terrestre donde se realizó la medición. Esto puede hacer que las mediciones no sean representativas del régimen de vientos sin obstrucciones. En tercer lugar, el terreno y la vegetación o el uso del suelo afectan la velocidad del viento. Incluso si la medición en la estación terrestre no está obstruida, la medición en otros lugares cercanos puede ser muy diferente. Es decir, si el parque eólico no se va a construir justo en el lugar de la medición del terreno, el recurso eólico puede ser muy diferente. En cuarto lugar, en el caso de las turbinas eólicas grandes, es probable que el centro del rotor de la turbina o la altura del eje esté a unos 100 metros sobre el suelo, no a 10 metros. Las velocidades del viento varían con la altura, mientras que RedScreen puede ayudarnos a estimar la velocidad del viento de 100 metros en función de la velocidad del viento de 10 metros. Cuanto mayor sea la diferencia de altura, mayor será el ajuste y mayor será el potencial de cometer un error. Por estas razones, es aconsejable encontrar estimaciones precisas de la velocidad del viento en la ubicación propuesta del parque eólico y cerca de la altura del eje de la turbina. Idealmente, tendríamos estimaciones desde torres meteorológicas de al menos 60 metros de altura, presentes en el sitio del parque eólico durante al menos un año, y algunas mediciones en elevaciones más altas, usando un instrumento LiDAR. Sin embargo, esto es muy costoso y es posible que no querramos esperar tanto tiempo para hacer un primer análisis. La siguiente mejor opción es un atlas eólico de alta resolución basado en modelos y mediciones. Existen muchos atlas de viento diferentes. Al navegar a la página de energía, seleccionar el análisis de nivel 2 y hacer clic en el icono del signo de interrogación junto al método de evaluación de los recursos, podemos abrir una página de ayuda de RedScreen con enlaces a varios atlas y mapas. Alternativamente, si hacemos clic en el icono del mapa junto a la celda del método de evaluación de los recursos, RedScreen abre una ventana del navegador para el Atlas Eólico Global. Esta herramienta, desarrollada y puesta a disposición gratuitamente por la Universidad Técnica de Dinamarca, el Grupo del Banco Mundial y otros asociados, proporciona información sobre el recurso eólico disponible en tierra y cerca de la costa, prácticamente en todo el planeta. El navegador muestra un mapa con colores más rojos donde el recurso eólico es más fuerte y colores más azules donde es más débil. Podemos elegir si el mapa muestra la densidad de energía eólica media anual del viento.
la velocidad media anual del viento u otros parámetros útiles para comprender la influencia del terreno. Las estimaciones de la velocidad del viento y la densidad de potencia están disponibles a 10, 50, 100, 150 y 200 metros sobre el suelo. Al cambiar entre estas alturas, los colores del mapa cambian radicalmente, mostrando velocidades mucho más fuertes a medida que se aumenta la altura. La altura efectiva es particularmente evidente cuando se observa la densidad de energía eólica o la potencia promedio disponible en el viento, por unidad de área barrida del rotor. Elijamos la estimación de 100 metros de la velocidad del viento. Aquí vemos, basándonos en el color rojo oscuro, que hay una serie de lugares alrededor de St. Lawrence donde la estimación es de alrededor de 9 metros por segundo. Si dibujamos un rectángulo usando las herramientas de la parte superior derecha del mapa, vemos que hay ubicaciones con velocidades medias anuales del viento de 9.3 metros por segundo. Usaremos este valor en RedScreen. Sin embargo, antes de hacerlo, queremos destacar que los parámetros introducidos en este análisis de nivel 2 son completamente independientes de los utilizados anteriormente en el análisis de nivel 1. Por ejemplo, indicamos un factor de planta al 40% para el análisis de nivel 1, pero cuando cambiamos al nivel 2, se mantiene el 41.2%, el valor calculado por el analizador de energía virtual. Podemos alternar entre el nivel 1 y el nivel 2, y los cambios que realicemos en un nivel no afectarán a las celdas correspondientes en el otro nivel. En el nivel 2, la parte superior de la página de energía es para información sobre el recurso eólico. Actualmente, contiene los datos de la base de datos climáticos de RedScreen. Con fines de comparación, estos valores de la base de datos se muestran en la columna a la derecha de las celdas. La velocidad media anual del viento en la base de datos climáticos es de 6.5477 metros por segundo, a una altura de medición de 10 metros. Si vemos la lista de parámetros, notamos que además de la altura del eje de 100 metros, está la estimación de RedScreen de la velocidad del viento de 100 metros, que es de 9.04 metros por segundo, que está bastante cerca al valor del Atlas Eólico Global. Esta vez tuvimos suerte. Como veremos en la parte 4 de esta serie de videos, la medición a 10 metros a menudo no es precisa. Entonces, para demostrar una buena práctica, ingresaremos 9.3 metros por segundo a una altura de medición de 100 metros, basándonos en lo que encontramos en el Atlas Eólico Global. Si la altura del eje de la turbina no es exactamente la misma que la altura de la medición de la velocidad del viento, RedScreen utiliza una ley de potencia para ajustar la velocidad del viento a la altura del eje. Esta ley de potencia requiere un solo parámetro, el coeficiente de cizallamiento del viento, para reflejar cómo la rugosidad de la superficie disminuye la velocidad del viento. Podemos leer más sobre esto en la pantalla de ayuda de RedScreen que se abre cuando hacemos clic en el texto Coeficiente de cizallamiento del viento. Dice que un valor de 0,14 es una buena primera aproximación cuando las características del sitio aún no se han determinado. Ese es el valor predeterminado, entonces lo dejaremos como está. Los valores promedio anuales de la temperatura del aire y la presión atmosférica de la base de datos climáticos aparecen en las dos últimas celdas de la sección de evaluación de recursos de la página de energía. RedScreen los utiliza para ajustar la energía producida por el parque eólico, considerando la densidad del aire que puede diferir de las condiciones de prueba estándar. La masa de aire que fluye a través del disco del rotor durante un periodo de tiempo cambia con la densidad. Un aire más denso genera proporcionalmente más potencia. Por otro lado, una presión atmosférica más baja, como en altitudes más altas y temperaturas más cálidas, disminuye la densidad. La influencia de estos parámetros se muestra en la parte inferior de la página de energía.
Con la sección de Otra información abierta, vemos la producción de energía anual no ajustada por turbina. Esta es la producción asumiendo una temperatura y presión de aire estándar. Debajo de este valor se muestran los coeficientes de presión y de temperatura. La producción no ajustada se multiplica por estos coeficientes. St. Lawrence está cerca del nivel del mar. En la página de ubicación, la elevación de la estación meteorológica se da en 49 metros, por lo que nuestra presión atmosférica promedio a lo largo del año está muy cerca del valor estándar del nivel del mar, de 101.3 kilopascales, lo que hace que el coeficiente de presión esté muy cerca a la unidad. Es decir, causa solo una disminución minúscula en la producción de energía. Sin embargo, si el sitio hubiera estado a una elevación más alta, el coeficiente de presión podría reducir significativamente la producción de energía. Cuando hablamos de elevaciones más altas, tal vez imaginamos una turbina en la cima de una montaña, pero muchos parques eólicos están lejos de las montañas, pero en elevaciones lo suficientemente altas como para tener un impacto. Por ejemplo, si nuestro sitio hubiera estado cerca de Calgary, Alberta, estaríamos en las praderas, pero a una altura de aproximadamente 1,000 metros sobre el nivel del mar. La base de datos climáticos de Redscreen muestra presiones atmosféricas medias de alrededor de 89 kilopascales, y esto daría lugar a que la producción de energía se ajustara a la baja en alrededor de aproximadamente un 12%, debido a la presión. Un punto sutil aquí. Los servicios meteorológicos generalmente suelen reportar la presión atmosférica corregida por la elevación, es decir, como si el sitio estuviera al nivel del mar. Por ejemplo, si citamos el sitio web de Environment Canada para Calgary, encontraremos una presión atmosférica cercana a la presión del nivel del mar de 100.9 kilopascales. El segundo coeficiente es para la temperatura del aire. Los datos climáticos sugieren una temperatura media anual del aire de 5.3 grados centígrados. La potencia de la turbina eólica está especificada para una temperatura estándar de 15 grados centígrados. Dado que este sitio es en promedio 10 grados más frío que la temperatura estándar especificada para la turbina, el aire es más denso y, de acuerdo con el coeficiente de temperatura, esto aumenta la producción de energía en un factor de 1.035 o 3.5%. El efecto combinado de los coeficientes de presión y temperatura se refleja en la producción bruta de energía por turbina. Esta cifra no es muy diferente del valor no ajustado. Si bien la precisión de la estimación de la velocidad del viento en el sitio es crítica, la estimación de la producción de energía no se verá muy afectada por errores menores en las estimaciones de temperatura y presión del sitio. Usaremos estos valores promedio anuales para la temperatura y la presión por ahora, pero podemos preguntarnos si es razonable ignorar la variación mensual de la presión atmosférica y la temperatura del aire. Volveremos a esta pregunta en la parte 3 de esta serie de videos, cuando veamos un análisis de nivel 3. Los parámetros de la turbina se muestran en la siguiente parte de la página de energía. El analizador de energía virtual ha utilizado una turbina genérica de 2 megavatios. Iremos a la base de datos de productos y seleccionaremos una turbina Vestas V90 de 3 megavatios sobre una torre de 90 metros. Elegimos esta turbina para ilustrar un punto sobre el tamaño del rotor y la torre, que haremos en la parte 4 de esta serie de videos. Cabe acotar que no estamos haciendo ningún tipo de recomendación aquí. La base de datos de productos indica que la turbina tiene un rotor de 90 metros de diámetro y describe la curva de potencia. La curva de potencia relaciona la potencia generada de la turbina con la velocidad instantánea del viento. Por ejemplo, para esta turbina en particular, si en un momento dado la velocidad del viento a la altura del eje es de 9 metros por segundo, la turbina producirá 1,285 kilovatios de potencia. Usaremos 27 de estas turbinas
para construir un parque eólico de 81 megavatios. No es exactamente de 80 megavatios, pero es común en la industria usar números redondos para describir la capacidad de potencia de un proyecto. Una vez hecha esta selección, haremos clic en el icono de la marca de verificación verde para pegar estos datos de la curva de potencia en el análisis. En la página de energía, el fabricante, el modelo y el número de turbinas, la altura del eje, el diámetro del rotor, el área de barrido y la curva de potencia ahora reflejan nuestra selección de la base de datos de productos. Esto se indica con el icono de la base de datos que aparece a la derecha de las celdas azules. El texto de las celdas grises también procede de la base de datos, pero no afecta a los cálculos del modelo, por lo que no es importante saber de dónde proviene. Por ejemplo, si cambiamos un valor o un punto en la curva de potencia, los iconos de la base de datos desaparecerán permanentemente, al menos hasta que se vuelva a pegar los valores de la base de datos del producto. Al hacer un análisis, esto hace que sea fácil saber si se han introducido valores no estándar, lo que podría generar expectativas erróneas sobre el rendimiento del parque eólico. Veremos que a la derecha de la celda de altura del eje se indica una velocidad del viento de 9.2 metros por segundo. Podemos seleccionar este texto para mostrar los decimales y así observar que es 9.1638 metros por segundo. Esta es la estimación de Redscreen de la velocidad del viento a la altura del eje. Se toma el valor de 9.3 metros por segundo a una altura de medición de 100 metros y se ajusta a una altura de 90 metros según la ley de potencia y un coeficiente de cizallamiento del viento de 0.14. Ya mencionamos que la curva de potencia relaciona la potencia instantánea generada con la velocidad instantánea del viento. Esta curva se define en la tabla y se muestra con la línea verde en el gráfico de la página de energía. La turbina eólica en particular que hemos elegido no genera energía cuando la velocidad del viento es inferior a 4 metros por segundo. Luego, comienza a generar energía con un aumento rápido antes de estabilizarse a los 15 metros por segundo. A velocidades del viento superiores a esta, la turbina ajusta el paso o ángulo de las aspas para mantener la potencia nominal de 3 megavatios. Ahora debemos combinar esta curva de potencia con la información sobre el recurso eólico que se ha introducido previamente para determinar la producción de turbinas en el transcurso de un año. Esto es un poco complicado. Podríamos sentirnos tentados, sabiendo que la velocidad media del viento es de 9.3 metros por segundo, a observar el valor de la curva de potencia a esta velocidad del viento y suponer que la turbina produce 1.285 kilovatios en promedio durante todo el año. Esto no funciona, porque ignora que el viento no es de 9.3 metros por segundo todo el tiempo. A veces es más fuerte y a veces es más débil. Dado que la curva de potencia no toma la forma de una línea recta, la potencia media no es igual al valor de la curva de potencia a la velocidad media del viento. Esto se puede comprobar considerando el caso artificial, donde la mitad del año el viento soplaba exactamente a 3 metros por segundo y la otra mitad del año soplaba exactamente a 15 metros por segundo. La velocidad media del viento sigue siendo de 9.3 metros por segundo, pero la potencia media será la media de 0 y 3.000 kilovatios o 1.500 kilovatios. Esto no es lo mismo que 1.285 kilovatios, el valor de la curva de potencia a 9 metros por segundo. Por lo tanto, necesitamos un dato más, y es la distribución de las velocidades del viento en torno a la media. En la industria eólica, se ha observado que la distribución de frecuencia de las velocidades del viento a menudo se aproxima a una función matemática llamada distribución de probabilidad de Weibull. Tiene un valor de 0 para velocidades de viento negativas, lo que indica que nunca ocurren. Se eleva hacia un solo pico a la velocidad del viento más comúnmente registrada y luego disminuye en una larga cola a velocidades del viento altas, lo que indica que ocurren, pero solo durante una tormenta ocasional.
Si investigamos la distribución de Weibull, veremos que es una familia de curvas, cuya forma está determinada por el llamado factor de forma. En la etapa de prefactibilidad, es probable que no tengamos los datos registrados necesarios para determinar la distribución de la velocidad del viento en un sitio propuesta. En ese caso, podemos decirle a RedScreen que aplique una distribución típica seleccionando estándar en la celda de datos de la curva de energía. Esto asigna al factor de forma un valor de 2, que es lo que ha utilizado el analizador de energía virtual. Si tenemos información sobre la distribución de la velocidad del viento en su sitio, ya sea midiendo las velocidades del viento cada 10 minutos durante un largo periodo de tiempo o a través de un modelo matemático del régimen de viento del sitio, podemos especificar el factor de forma para que coincida con sus datos seleccionando Personaliza en datos de curva de energía. Usaremos este valor estándar, ya que no conocemos la distribución en este caso. Una vez que especificamos la distribución, RedScreen puede calcular la producción de energía no ajustada de una turbina en nuestro sitio. Para cada velocidad del viento en la curva de potencia, examina la distribución para determinar cuántas horas al año la turbina eólica experimentará esa velocidad del viento. Multiplica el número de horas por la potencia generada a esa velocidad del viento, obteniendo la generación anual de energía que se produce a esa velocidad. Una vez hecho esto para todas las velocidades del viento en la curva de potencia, suma la generación de energía generada a cada velocidad del viento para obtener la generación total del año. Desplazándonos hasta la parte inferior de la página, podemos ver que el resultado de esto es, para una sola turbina Vestas de 90, 11.976 megavatios hora por año, cuando la velocidad promedio del viento en altura del eje es de 9.3 metros por segundo. RedScreen realiza este cálculo no solo para la velocidad promedio del viento a la altura del eje, sino para un rango de velocidades de viento promedio anual desde 3 metros por segundo a 15 metros por segundo. Los valores resultantes forman la curva de energía, que se muestra en forma de tabla junto a la curva de potencia, y como la línea azul en el gráfico, se proporciona con fines informativos. Tengamos en cuenta que, si bien tanto la curva de potencia como la curva de energía son funciones de la velocidad del viento, en la primera es la velocidad instantánea del viento y la potencia instantánea, y en la segunda es la velocidad promedio anual del viento y la producción anual de energía. Por lo tanto, no es correcto usar la velocidad promedio anual del viento con la curva de potencia. Sin embargo, podemos tomar la velocidad promedio del viento de 9 metros por segundo en la altura del eje y, mirando la curva de energía, estimar que la producción de la turbina no ajustada será de 11.696 megavatios hora por año. Esto difiere de la cifra de 11.976 megavatios hora en la parte inferior de la página, solo porque la velocidad del viento de la altura del eje no es exactamente de 9.2 metros por segundo. Esta es la potencia no ajustada de la turbina, es decir, la producción si las condiciones de prueba estándar, tanto para la atmósfera como para el estado de la turbina, se mantuvieron durante todo el año. Ya hemos visto cómo RedScreen corrige las desviaciones de presión y temperatura de las condiciones de prueba estándar, pero las condiciones del mundo real también pueden desviarse de las condiciones de prueba de otras maneras. Esto se tiene en cuenta en la sección de pérdidas. Las pérdidas del arreglo se producen cuando hay más de una turbina en el parque eólico. La estela de una turbina puede reducir la producción de otras turbinas cercanas. El analizador de energía virtual ha sugerido un valor del 4% para esto. Si las turbinas estuvieran especialmente juntas, podríamos aumentar este valor. Las pérdidas de la superficie de sustentación describen cómo la salida de la turbina se ve afectada por la suciedad, los insectos o el hielo que se acumula en las aspas y las hacen menos eficientes aerodinámicamente.
El este de Newfoundland experimenta eventos de glaciado la mayoría de los inviernos, así que vamos a aumentar esto ligeramente al 3%. Las pérdidas varias reflejan otros mecanismos de pérdidas. Estos incluyen energía que debe reducirse porque no es necesaria, pérdidas en líneas de transmisión o transformadores, operación de turbinas fuera de especificación y consumo de energía parásita por parte de las propias turbinas. Si vemos la ayuda de RedScreen, vemos que está cerca del extremo superior del rango, por lo que lo reduciremos al 5%. Por último, la disponibilidad se refiere al porcentaje del año en que las turbinas serían capaces de suministrar energía a la red si las condiciones del viento lo permiten. Por lo general, esto no es 100%, debido al tiempo de inactividad programado, reparaciones, cortes de servicios públicos y otras causas de inactividad. Después de haber refinado los datos del modelo de energía, ahora encontramos un factor de planta del 40.8%, muy cercano al valor propuesto por el analizador de energía virtual y utilizado en el video anterior de esta serie de videos. En el próximo video analizaremos más a fondo la especificación de los costos de los parques eólicos.